Bueno, hola a todos, a todas. Hoy vamos a hablar sobre rocas piroclásticas, ¿sí? Lo que es la clasificación de estas rocas, la descripción, cómo se describen y qué texturas tienen. Y antes de eso vamos a hacer un breve, digamos, comentario sobre cómo se forman todos estos depósitos piroclásticos, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que se entiende por roca piroclástica, no? Obviamente es una roca volcánica, ¿sí? Y esta resulta de la fragmentación explosiva del magma, ¿sí? Durante la emisión desde un aparato volcánico, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, las erupciones pueden ser a grandes rasgos efusivas o explosivas, ¿sí? Tengan en cuenta que es, digamos, son dos extremos de un continuo, ya que la explosividad de una erupción puede ser desde muy baja hasta muy alta, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que una erupción sea efusiva o explosiva? Hay varios factores. Dos que son muy importantes es el contenido de volátiles que tenga el magma, ¿sí? Y la viscosidad que tenga ese magma. Ustedes saben que la viscosidad depende a su vez de otros factores como la temperatura y composición del magma, entre otros, ¿no? Entonces, el contenido de volátiles y la viscosidad del magma son muy importantes para determinar si una erupción va a ser efusiva o explosiva. También hay otros factores, como por ejemplo la velocidad de ascenso del magma, ¿sí? Si asciende rápidamente tiende a hacer erupciones explosivas, ¿sí? Y también en algunos casos lo que sucede es que el magma interactúa con agua externa, por ejemplo en un acuífero, ¿sí? O por ejemplo alguna laguna. Eso produce en algunos casos que la erupción sea explosiva. Entonces, como cuestión general, los magmas que son bien viscosos, silícicos y bien ricos en volátiles son los más propensos a eruptar explosivamente. Tengan en cuenta que erupciones explosivas ocurren en todas las composiciones, ¿sí? No son exclusivas de los magmas silícicos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por fragmentación cuando hablamos de la fragmentación del magma, ¿sí? Cuando el magma viene ascendiendo por el conducto, ¿sí? Un magma con volátiles, llega un punto en que la presión disminuye lo suficiente para que el magma se sature en los volátiles, ¿sí? Que es mayormente agua. Entonces ahí se empiezan a formar las burbujas. A medida que el magma sigue ascendiendo, esas mismas burbujas van creciendo, además de que se forman nuevas, ¿sí? Entonces todo eso causa la expansión, ¿sí? Y aceleración del magma en el conducto, y llega un punto que las burbujas crecen tanto y la viscosidad del magma es tal que las burbujas se rompen, ¿sí? Cuando ocurre eso es que el magma se fragmenta, ¿sí? Entonces esta fragmentación lo que produce es una suspensión de trizas vítreas, ¿sí? Que las trizas son todas las paredes y los tabiques de las burbujas, ¿sí? El pómez también produce, que es el magma vesiculado, la espuma, ¿sí? También produce cristales, que en la mayoría de los cristales son los que traía el mismo magma, y también líticos, ¿sí? En un medio gaseoso, todos esos clastos en un medio gaseoso, ¿sí? Los líticos son los fragmentos de la roca de caja que se rompen cuando se produce la fragmentación, ¿sí? Como les decía, en algunos casos la fragmentación puede ser hidromagmática, o sea, puede intervenir agua externa al magma, ¿sí? Ocurre, por ejemplo, cuando el magma viene ascendiendo y se encuentra con un acuífero, por ejemplo, ¿sí? O cuando se encuentra con una laguna o algún cuerpo de agua más o menos somero, ahí ocurre la fragmentación hidromagmática, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce? Por un choque térmico muy grande entre el magma y el agua, ¿sí? Que produce la vaporización bien violenta del agua, y lo cual da lugar también a la fragmentación del magma, y obviamente va a romper mucho la roca de caja, ¿sí? Se producen muchos líticos en este tipo de erupciones. ¿Qué es una roca piroclástica o qué tipo de depósitos hay piroclásticos, ¿sí? Como ustedes saben, hay dos grandes tipos de depósitos: los llamados depósitos de caída, ¿sí? A partir de una pluma, ¿sí? Se caen, digamos, los clastos. Entonces los clastos se dispersan por la columna eruptiva, por los vientos, ¿sí? Y obviamente va a haber una variación de la granulometría con la distancia.
Y después están los depósitos de flujo, ¿sí? Que es cuando esta columna eruptiva tiene demasiados contenidos, ¿sí? de clastos, de partículas sólidas, entonces colapsa y forma corrientes piroclásticas, ¿sí? Que descienden por las laderas del volcán. Entonces en ese caso se forman depósitos de flujo, ¿sí? Comúnmente conocidos como ignimbritas. Ahora, los depósitos de caída, al ser dispersos por el viento, ¿sí? Lo que produce es que los depósitos sean así como mantiformes, ¿sí? Van copiando la topografía previa. Y obviamente están muy bien seleccionados, ¿sí? Y la granulometría va a depender de la distancia a la fuente y de la intensidad de la erupción, ¿sí? Acá hay una foto de un depósito bien rico de pómez de tamaño lapilli, ¿sí? Ahora, los depósitos de flujo se depositan a partir de lo que se llaman las corrientes de densidad piroclástica, ¿sí? Y estas corrientes son clastos de muy diferentes tamaños, ¿sí? Suspendidos en el medio gaseoso, que van bajando las laderas del volcán, ¿sí? O sea, están gobernadas por la gravedad. Y estos depósitos, ¿sí? Como están gobernados por la gravedad, obviamente se encausan en valles y van a tener mayor espesor en los fondos de los valles, ¿sí? Entonces estas corrientes piroclásticas pueden ser densas, o sea, con mucha concentración de partículas, y producen las ignimbritas, ¿sí? Que son típicamente mal seleccionadas, matriz sostén, ¿sí? Con la matriz de tamaño ceniza, ¿sí? Con algunos clastos con tamaño mayor de lapilli o de bloques, ya vamos a ver eso. Y si la corriente piroclástica es diluida, o sea, tiene mucha menor concentración de partículas, lo que se produce son lo que se conocen como surge o oleadas piroclásticas, ¿sí? Que tienen mejor selección que la ignimbrita, y lo que es característico de estos depósitos son las estructuras tractivas de muy alto régimen de flujo, ¿sí? Como antidunas o laminaciones. Acá vemos un par de fotos de una ignimbrita, como ven es matriz sostén, ¿sí? Con tamaños mayores. Esta ignimbrita tiene muchos líticos, y depósitos de surge ahí con una antiduna. Bien, ahora nos vamos a focalizar en lo que es la descripción y la clasificación de rocas piroclásticas, ¿sí? Las rocas piroclásticas presentan tres componentes, ¿sí? Que son el producto de esta fragmentación magmática o hidromagmática. Producen los vitroclastos, o sea, clastos de vidrio, que van a ser las trizas vítreas, o sea, los tabiques de las burbujas, y los pómez o fiames, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es cada uno. Esos son los vitroclastos. Después están los cristaloclastos, que mayormente son los cristales que ya traía el magma, ¿sí? Y después están los líticos o litoclastos, que son básicamente clastos de la roca de caja, del conducto, digamos, por donde va ascendiendo el magma, que se erosionan por producto de la fragmentación, ¿sí? Y para describir una roca piroclástica hay que describir los tres componentes, ¿sí? Es bastante más larga por ahí la descripción de rocas piroclásticas, y el estilo de descripción de una roca piroclástica se parece muchísimo más a lo que es la descripción de rocas sedimentarias clásticas de lo que es la descripción de otras rocas ígneas, ¿sí? Bien, hay varios aspectos importantes a la hora de describir un depósito piroclástico, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante la granulometría que tiene, ¿sí? También hay que describir si es matriz o clasto sostén, lo que se conoce como textura en sedimentología, y también estructuras del depósito si hubiera. Acá, como no vamos a trabajar en el campo, digamos, entonces por ahí esta parte de estructura medio nos la salteamos, pero tengan en cuenta que es muy importante. Y después hay que describir los componentes, ¿sí? Los tres: vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos. Bien. La granulometría, hay una escala así de tamaño de grano que es un poco modificada, digamos, de lo que es la escala típica para rocas clásticas sedimentarias. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la ceniza son todos los clastos menores a los 2 milímetros, ¿sí? O sea, todo lo que es arena para abajo es ceniza para rocas piroclásticas. Después el lapilli es de 2 a 64 milímetros, ¿sí? Y más grueso que la pili, más grande que 64 milímetros, son los bloques o bombas, ¿sí? Acá hay una foto de cada uno. Vean esta foto, que es de una bomba, ¿sí? Por su morfología. Estos
pómez de tamaño lapilli y por último la ceniza, que tiene un aspecto como arenoso, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver dos ejemplos típicos para ver cómo se puede escribir un depósito piroclástico de acuerdo a la granulometría. Entonces, muchas ignimbritas, la mayoría, ¿sí?, tienen clastos de tamaño ceniza, mayormente lo que predomina es la ceniza, ¿sí?, que eso forma toda la matriz de la ignimbrita, y esta matriz tamaño ceniza está compuesta mayormente por trizas vítreas, ¿sí?, también cristales y algunos líticos bien más chiquitos, ¿sí? Y las ignimbritas también suelen tener clastos mayores de tamaño lapilli en general, ¿sí?, que suelen ser los pómez o fiames, ¿sí?, y los líticos. Y por lo tanto la roca, de acuerdo a la granulometría, va a ser una toba lapilítica, o sea, toba por ceniza, porque lo que predomina es ceniza, entonces es una toba, pero como también hay clasto de lapilli, entonces se le pone el adjetivo de lapilítica, ¿sí?, toba lapilítica. Eso es típico. Después hay otro ejemplo típico, por ejemplo, en el caso de depósitos de caída bien distales, ¿sí?, que es mayormente de tamaño ceniza, ¿sí?, de ceniza gruesa, muy fina, de acuerdo a cada caso, y en ese caso la roca es una toba, ¿sí? Bien. Después, otra cuestión importante es describir si la roca es, o si el depósito, perdón, es matriz o clasto sostén, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es muy importante para separar los depósitos de caída de los de flujo, ¿sí? Los depósitos matriz sostén son típicos depósitos mal seleccionados de flujo, ¿sí? En cambio, los clastos sostén es típico de depósito de caída, mucho mejor seleccionado. Bien, por ejemplo, acá vemos una foto, un ejemplo, ¿sí? Esta es la ignimbrita que ustedes conocen, ¿sí?, bien eutaxítica, ¿sí?, pero acá hasta ahora lo que podemos decir con lo que venimos viendo que es una toba lapilítica y matriz sostén, ¿sí? Vean los fiames, esos negros, tamaño lapilli en general. Después hay algunos líticos que son bien chiquitos, escasos, pero igualmente tamaño lapilli, y después está todo lo rosadito que es la matriz, ¿sí? O sea, toba lapilítica, matriz sostén. Este, por ejemplo, es un depósito compuesto casi 100% de pómez de tamaño lapilli y clasto sostén, ¿sí? Acá no vemos matriz, entonces es una lapilita, clasto sostén, ¿sí? Este es un depósito de caída. Bien, y si quieren les dejo como para que hagan el ejercicio en su casa, ¿sí? Ahí les puse con flechas para que vean mejor algunos componentes, los pómez, líticos y matriz. Bien, entonces el otro aspecto que hay para describir son los componentes, ¿sí? Los componentes en cuanto a vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos, ¿sí? Está este triángulo que clasifica las ignimbritas en vítreas, cristalinas o líticas, ¿sí?, de acuerdo a la proporción de cada uno de esos tres componentes. Entonces es importante usar la cartilla de estimación visual de porcentajes para estimar los porcentajes de cada componente, ¿sí? Seguimos con componentes. Con los cristaloclastos presentes, ¿sí?, con los cristales que ustedes encuentren en la ignimbrita y sobre todo con los cristales que ustedes encuentren adentro de los pómez o adentro de los fiames, que son los que representan mucho más de una forma segura la composición del magma, ¿sí? Con esos cristales ustedes pueden realizar la clasificación QAPF, ¿sí?, como vienen haciendo con las lavas, por ejemplo, ¿sí? Es una aproximación de la composición de ese depósito piroclástico, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, vamos a ver lo que son las texturas de estas rocas piroclásticas, que se llaman, digamos, tienen el nombre de texturas fragmentales, ¿sí? Que es típico de estas rocas piroclásticas, aunque tengan en cuenta que algunas lavas, ¿sí?, tienen también unas texturas clásticas, ¿sí? No las vamos a ver ahora con detalle porque hay otra clase de lavas, ¿sí?, sobre aparatos volcánicos y morfología de lavas, lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas texturas fragmentales están compuestas por fragmentos o clastos que fueron originados durante la erupción, ¿sí?, y representan fragmentos del mismo magma, ¿sí? Entonces hay tres grandes texturas: la clástica, que obviamente todas las rocas piroclásticas tienen textura clástica porque son rocas clásticas, como su nombre le indica. Está la textura de trizas vítreas, la eutaxítica
y tengan en cuenta que estas texturas se pueden ver a simple vista o no, ¿sí? Bien, entonces la textura clástica o piroclástica se caracteriza por estar compuesta por todos los fragmentos que ya vimos, ¿sí? De vitroclastos, de líticos y de cristales, ¿sí? Y la mayoría de estos fragmentos, o todos, digamos, se producen durante la fragmentación del magma. Algunos líticos lo puede arrastrar, por ejemplo, la corriente mientras fluye por el sustrato, pero en general la mayoría de los líticos vienen del conducto por la fragmentación del magma, ¿sí? Bien, entonces acá les pongo una foto de una ignimbrita. En este caso también es bien eutaxítica, ¿sí? Es una textura clástica, y esta foto es de una lava autobrechada. Ya vamos a ver lo que es. O sea, son clastos de lava cementados por la misma lava, ¿sí? Se producen por el mismo flujo de la lava. Bien, las texturas de trizas vítreas, digamos, acá lo importante es describir la morfología de las trizas, ¿sí? Y que el grado de aplastamiento que tengan, ¿sí? Entonces, las trizas vítreas, como ya dijimos, son fragmentos muy pequeños, en general de tamaño ceniza, o sea, menores a los 2 milímetros, de vidrio volcánico, ¿sí? Son vitroclastos. Son los tabiques de las burbujas cuando explotan, ¿sí? Y se generan por la fragmentación del magma, ¿sí? Entonces, en base a la geometría se pueden reconocer como 3 grandes tipos. Las cuspadas, ¿sí? Son las que tienen forma de I, ¿sí? Que representan, digamos, los tabiques que separaban 3 o 4 burbujas adyacentes, ¿sí? Entonces quedan en forma de I muchas veces. O trizas planas, ¿sí? Que son chatas o más o menos curvas, ¿sí? Que son las paredes de las vesículas. Y las trizas pumicias, que son como pomes de muy pequeño tamaño, ¿sí? Como una espuma de magma muy pequeña, ¿sí? Y es común, obviamente, que en un mismo depósito estén morfologías varias de trizas, ¿sí? Acá vemos fotos. Vean como esta es la más notoria de toda, pero después vean que hay un montón más, ¿sí? De trizas. Y acá también, miren esta, viene en forma de I. Después un montón de trizas planas, ¿sí? Bien. Ahora, la textura que ustedes por ahí más conocen, más escucharon hablar, ligada a las ignimbritas, es la textura eutaxítica. Primero quiero hacer una aclaración. Tengan en cuenta que no todas las ignimbritas tienen textura eutaxítica, ¿sí? Solo algunas. Se tienen que dar ciertas condiciones para que esté esta textura eutaxítica. ¿Y qué es esta textura? Es, digamos, lo que la caracteriza es que tiene una foliación planar que está dada por los fiames, que pueden estar muy elongados o un poco elongados, ¿sí? El grado de aplastamiento es muy variable, y las trizas vítreas también están aplastadas, ¿sí? Acá no se van a ver las típicas trizas en I, sino que las trizas van a estar más bien aplastadas, ¿sí? Y eso se produce por el soldamiento de la ignimbrita. O sea, por ejemplo, el pómez, que era bien, el magma bien, digamos, la espuma llena de vesículas, cuando se va aplastando y soldando, ¿sí? Colapsa y pierde todas las vesículas y se aplasta, dando la forma típica del fiame, ¿sí? Bien, acá 2 fotos de texturas eutaxíticas. Miren acá estas líneas así más claritas son los fiames, ¿sí? Y acá se pueden distinguir un poco mejor, ¿sí? Los fiames. Esa es una ignimbrita eutaxítica. Y acá sería como se ve al microscopio, ¿sí? Estas partes más claritas son los fiames, ¿sí? Y vean como todo esto más oscuro, que es la matriz, en algunos sectores pueden distinguirse como que eran digamos, está formada por las trizas bien aplastadas, ¿sí? Que se van amoldando a la forma de los cristales, etc., ¿sí? Esta es la textura eutaxítica al microscopio. Bien, entonces hay otras ignimbritas. Por último, un comentario, pero solamente una nota de color, ¿sí? Porque no los vamos a ver en los prácticos. Es lo que se llama las ignimbritas reomórficas y las ignimbritas lava-like, o sea, similares a lava, ¿sí? De aspecto similar a lavas, aunque el origen es piroclástico, ¿sí? Que son ignimbritas que están depositadas, digamos, a temperaturas
mucho mayores que la temperatura de transición del vidrio, o sea, todos los clastos, los vitroclastos se pueden deformar fácilmente, ¿sí? Entonces se sueldan completamente y además toda esa masa, digamos, de vitroclastos bien soldados tiene un flujo dúctil, ¿sí? Que puede comenzar inmediatamente durante la depositación y posteriormente, ¿sí? Entonces las ignimbritas reomórficas se caracterizan por tener el soldamiento muy intenso y toda esa fábrica eutaxítica se estira mucho y se pliega, ¿sí? Entonces, en algunos casos estas ignimbritas, digamos, algunas ignimbritas muy soldadas, ya ni siquiera se distinguen fiames a muestra de mano, ¿sí? Se confunden mucho con lavas, entonces se llaman lava-like, ¿sí? Acá hay una foto de una ignimbrita reomórfica. ¿Ven? Como toda está muy plegada, toda esta fábrica eutaxítica, ¿sí? Bien, entonces, por último, para cerrar, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de describir una roca piroclástica, ¿sí? Hago como un repaso, ya lo dije antes, pero acá hago como un punteo, digamos, como a modo de repaso. Entonces, clasifiquen a la roca, al depósito en el campo, bueno, acá hablamos más de roca, de acuerdo a la granulometría, ¿sí? Por ejemplo, si es toba lapilítica, si es una lapilita, etcétera, ¿sí? Determinen si es clasto o matriz sostén. Después tienen que describir los componentes, ¿sí? Describan si tienen pomes bien vesiculares, no aplastados, o si tienen los fiames más aplastados, ¿sí? Si tienen trizas vitras bien elongadas como en la textura eutaxítica, o se ven esas formas bien cuspadas de un depósito que no está bien soldado, ¿sí? Describan también los cristaloclastos, o sea, qué minerales tienen y en qué porcentaje. Eso es similar a lo que ya hicieron antes en las clases previas. Y describan líticos, porcentajes, ¿sí? Y si pueden, qué tipo de roca es, pero sin ningún detalle, ¿sí? Por ejemplo, líticos, no sé, volcánicos, líticos sedimentarios, líticos metamórficos, así, pero a grandes rasgos los grupos de rocas, sin entrar en detalle. Si pueden, si no, no se preocupen, pongan líticos, porcentaje y listo. Lo importante es que ustedes puedan reconocer cuando vean los videos los clastos líticos, o sea, los clastos que pertenecen a la roca de caja o al sustrato del volcán, ¿sí? Bien, después pueden describir las texturas que ven, si ven eutaxítica o si ven textura de trizas vítreas, ¿sí? Todas las rocas piroclásticas van a tener la textura clástica. Y después hacer las dos clasificaciones triangulares. Una, la clasificación según los tres componentes, ¿sí? Vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos. Y por último, hacer la clasificación QAPF con los cristaloclastos, ¿sí? Ahí, acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Estas dos fotos son fotos de un mismo nivel de una ignimbrita, ¿sí? Que se ve así ya en la foto de campo, que es una ignimbrita eutaxítica, ¿sí? Acá está la foto del microscopio de esta misma roca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezando por la granulometría, ¿qué vemos? Vemos líticos y fiames, ¿sí? De tamaño lapili y toda una matriz de tamaño ceniza más fina. Entonces, ¿qué es esta roca? Una toba lapilítica, ¿sí? Ahora es matriz sostén también, porque como ven, predomina ampliamente todo lo que es matriz, todo lo que es menor a 2 milímetros por sobre lo que es tamaño lapili, ¿sí? Así que es matriz sostén. Después, de acuerdo a los componentes, por ejemplo, podemos decir que los fiames están bien elongados, ¿sí? Esta es la foto del microscopio, esta es la parte de un fiame, todas estas liñitas así más claras y también más oscuras son las trizas vítreas bien deformadas. Y todos estos blancos son feldespatos alcalinos, ¿sí? Son los cristaloclastos y también hay algunos opacos, ¿sí? Justo acá en esta parte del corte no enganché un lítico para que lo vean bien, pero bueno, acá en la muestra de mano se ve que tiene, ¿sí? Entonces podemos decir, de acuerdo a los componentes, que tiene fiames bien elongados, trizas con aplastamiento, ¿sí? Tiene cristaloclastos de feldespato alcalino y opacos, líticos escasos, porque lo veo en la muestra de mano, en el corte justo no, y como predominan ampliamente los vitroclastos, como ven, o sea, los vitroclastos, recuerden que son los pomes iofiames, o los pomes
o fiames, digamos, no suelen estar juntos, sí, más las trizas vítreas, entonces predomina eso ampliamente, es una ignimbrita vítrea, ¿sí? Ahora, esta ignimbrita tiene la textura que tiene es eutaxítica, ¿sí? Que está dado por el aplastamiento de las trizas y la presencia de fiames bien elongados, ¿sí? Y de acuerdo a la clasificación según el QAPF, como el único cristal que tengo es feldespato alcalino, sería una traquita, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Yo después les vamos a dar también el PDF de esta presentación. Tito va a hacer como un tutorial, también el que tiene el microscopio en la casa, va a ser como un tutorial de cómo describir una roca piroclástica al microscopio, ¿sí? Así que eso les va a servir un montón. Mírenlo y bueno, mucha suerte, consúltenos cualquier cosa por el Classroom, ¿sí? Hasta luego.